Amados hermanos, la paz del Señor, hoy es día 2 de diciembre de 2025, aquí es la hermana Marta. Amados, el Señor ha me mostrado mucho ayer y hoy principalmente las bodas, ¿no? El matrimonio y todo más, la unión de las dos casas y todo más. El Señor ha hablado al respecto de eso y al respecto del tiempo. Ayer el Señor me mostró un ramo de flores muy lindo, muy grande, inmenso, y dentro de ese ramo de flores salía una flor, una rosa, como la rosa de Sarón, era hermosa la rosa, y se elevaba esta rosa, se elevaba más alto que todas las flores, y se vestía de novio, y se vestía hermoso, estava listo para o matrimônio. Era algo bonito de ver, foi uma visão com as bodas. E em seguida, amados hermanos, outra coisa interessante foi que estou em uma esquina tentando casar-me, também casamento também, e vejo uma espécie de laboratório. Então entro em uma espécie de laboratório e vejo o Papa antigo que está aí nesse lugar, e com a guata estava aberta, porque eu consigo ver essa guata dele aberta, e dentro da guata eu vejo puro cables de como que era um robô aí. E lo interessante é que imediatamente eu tenho uma visão de los pies de la estátua de Nabucodonosor, el barro con el hierro intentando unirse, y hacían fuerza para unirse el barro con el hierro, intentaba unirse. Entonces, después de eso yo veo que había mucha gente que estaba aprisionada en lugares con rejas y todo más, pero ellas vivían ahí tranquilas como si no estuvieran aprisionadas. Pero yo las via que eran prisioneras neste lugar, e via que ellas estavam recebendo comida por porção. A comida já era porcionada nesse tempo que eu estava vendo, tendo essa visão. E todos, nadie se dava conta que estava em um cautiveiro. E eles usavam insectos como hormigas e ratones. Eu via hormigas e ratones para causar-lhes dolor e causar-lhes dano. Então, eu imagino que isso seria uma espécie de vírus que pode vir por insetos e tudo, que causa dolor e tudo, para pressionarlos, a mantenerlos nesta prisão. Glória a Deus, aleluia. E esse sistema que eu vi era muito bem elaborado, e eles pensavam que estava afuera das prisões, pero todos estavam adentro. É como uma ilusão aí, pensando que estava fora. Glória a Deus, aleluia. Lo outro, amados hermanos, que vou contar-les é a respeito de uma outra visão também que estão correlacionadas. Eu tinha um bolso, carregava um bolso, dentro desse bolso havia um passagem, e eu ia em um salão de beleza para arreglar meu pelo, porque havia ganado um arreglo de pelo. Então, dentro de meu bolso havia também colônias de hormigas, várias colônias de hormigas de vários tamanhos e vários colores. E eram muitas as colônias, e era muito bonito de ver, porque eu as carregava com muito cuidado, muito carinho. Cada uma estavam juntas a su pueblo, vamos dizer assim. Pero mientras eu buscava o pasaje, estas colônias caíam, eu las juntava essas colônias. Mas antes de esto,
faltava shampoo e o dono vino e o dono era conhecido, era um homossexual que eu conheci uma vez e prediquei para ele, e ele dá testemunho de que havia se convertido, que se converteu e que todas as madrugadas orava ao Senhor, a nosso Deus. Glória a Deus por isso. O Senhor mostrando que muitos vão se converter, muitos homossexuais. O Senhor vai detener o tempo em relação a detener as opressões, para dar o tempo ao povo a receber do Senhor, de parte do Senhor, não? O Senhor traz essa confirmação. Pero continuando com as hormigas, eu empiezo a juntar as hormigas e veo que as hormigas são culturas. O Senhor me disse que cada colônia de hormiga é uma cultura. E eu veo e empieza o Senhor a mostrar-me a cultura dessa maneira. Empiezo a ver a cultura. Então, empiezo a saber o que passou com estas hormigas, porque mientras elas caem e eu intento juntar, elas empiezam a mirar um evento que estava acontecendo adelante, que era governamental, que era de futebol. Então, elas empiezam a ver e dar-se conta de lo que realmente passou com elas, porque elas estavam em meu bolso, elas estavam sendo guardadas, elas estavam em uma outra situação, aonde quando cai aí, elas se dão conta de que o futebol foi um precursor que separou as nações através das culturas, separou o povo, houve uma separação. E o Senhor me ensina que Ele não hace separação, que nós en el Senhor somos todos uno, en Él para la glória del Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, as hormigas, volviendo aqui, as hormigas empiezam a ver e saber o que passou com elas, mientras eu las juntos, esse evento governamental que las separou por cultura, haciendo uma diferença entre elas. E eu las intento juntar no bolso, mientras o Senhor me mostra as culturas, como se formou, e me ensina que Ele não criou as culturas, porque todos somos um solo pueblo, e não há diferença entre nós, somos uno com Ele. Então, o Senhor empieza a hablar-me de la restauração de la palavra também, que através da cultura, não, como conversava eu com uma outra pessoa a respeito da cultura, ela me falava a respeito disso, e o Senhor me traz essa confirmação agora, para a glória dele, a respeito da restauração de los pergaminos, da palavra del Senhor, que sofreu também alteração com a cultura. Glória a Deus, aleluias. Seremos semelhantes a Cristo e não haverá mais distinção entre nós. Então seremos uno com Ele, assim como Ele é, seremos, e não haverá mais separação. Então o Padre empieza a mostrar-me a restauração do milênio, como será, na cultura, na língua, na música, não? O Senhor colocará no milênio ordem em todo, e trairá essa restauração para sermos restaurados em todas as coisas, como um plano perfeito e completo desde o princípio, como foi desde o princípio será. E haverá sim uma só cultura, uma só língua. Glória a Deus. Apocalipse 21, del 5 al 7 diz: E ele que estava sentado no trono, he aqui, eu hago nueva todas as coisas, e me dijo: escribe, porque estas palavras são fieles e verdadeiras. E me dijo: hecho está, eu sou el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que vencere herederá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces el Señor, además de arreglar todas esas cosas, Él nos dará herdad. Gloria a Dios.
Salmo 78, del 2 al 8 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde el tiempo antiguo, y no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán los cuente a sus hijos, a fin de que ponga en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sea como sus padres, generación costumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Entonces el Señor continuará en ese milenio hablando de las cosas escondidas y contando los secretos a nosotros, y a nuestros hijos contaremos las cosas bonitas que hizo el Señor para la gloria de Él. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea, Señor, tu santo nombre. Glorificado sea, Señor. Entonces, amado, después de eso, yo voy y tengo un otro sueño. Yo sueño que estoy delante de tres novios y tres hombres, tres novios para matrimonio, y yo tenía que casarme. Entonces el primero se llama David, está en primer lugar. En segundo lugar está José, y en tercer lugar está una persona que yo sé, pero no sé quién es, porque es como una sombra, figura que está ahí de algo. Entonces, buscando del Señor la revelación, acordé de lo que el Señor habla en relación a las dos tribus que el Señor junta como un solo palo. Y cuando me presenta para casarme en esta situación, me dice el siguiente: casarás con José. Y yo dije, yo prefiero casar con David, yo me casaré con David. Y en el sueño, entonces, gloria a Dios, aleluya, Dios sabe todas las cosas y sabe lo que significa todo, pero lo que el Señor me da es esto. Gloria a Dios, aleluya, sea alabado sea su santo nombre. Entonces, David es una sombra figura de Yeshua, por eso elijo David en ese momento. Pero los tres estaban ahí para casamiento. Entonces, en el sueño, gloria a Dios, aleluya, Ezequiel 19 para adelante habla de la unificación de las dos casas para formar una tercera casa como una sola casa. Entonces teremos esa unificación, y ese matrimonio es que nos lleva a unificación de las dos casas para tornar una tercera casa. Por eso veía el tercer matrimonio, la conclusión, ¿no?, de ese matrimonio sería la unificación de las dos casas. Ezequiel 37 del 19 al 28 dice el siguiente: Diz-lhes, assim ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo tomo palo de José que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel su compañero, y los pondré como palo de Judá, y yo haré un solo palo, y serán un solo en mi mano. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que tomo a todos los hijos de Israel de entre las naciones, la cual fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra, y haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y el rey será a todos ellos por rey, y nunca más será dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos, serán una sola casa, ni se contaminarán ya más con los ídolos, con las abominaciones y con todas las rebeliones. Yo los salvaré de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y no seré por pueblo, y me serán por pueblo, disculpa, y yo
a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceitos, mis estatutos guardarán y podrán por obra. Habitarán en la tierra que di a vuestro siervo Jacob, en la cual vuestros padres en ella habitaron ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. E estabelecerei e los multiplicarei, e pondrei mi santuário entre ellos para sempre. E estarán en medio de ellos mi tabernáculo, e serei a ellos por Dios, e ellos me serán por pueblo. E serán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuário en medio de ellos para sempre. Este es el plan de Dios para el milenio. Esta restauración, gloria a Dios, aleluyas. Entonces essa união, essa unificação, por isso eu tinha dúvida, não que tinha dúvida, porque ele dizia, casarás com José, e eu dizia, eu quero casar com Davi. Então, o Senhor habla de la unificação através dessa simbologia del matrimônio, a unificação destas duas casas. Glória a Deus, aleluias. Y lo otro, el Señor reparte las herencias. El Señor dice en Ezequiel 47, 21 al 23, repartiréis esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella sorte por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros. Y de entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel, y echarán suerte con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Y en la tribu que morare el extranjero, ahí daré heredad, y daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Ahora usted ve las ciudades, porque usted ve la heredad de los sacerdotes, ¿no? Y ve también la heredad de los que no son sacerdotes. Ciudades a los que no son sacerdotes está escrito en Ezequiel 48 del 15 al 17. Y las 5,000 cañas de anchura que queda en las 25,000 que quedan de las 25,000 serán profanas para la ciudad, para habitación, para ejido, y la ciudad estará en medio. Glória a Deus, aleluias. Profanos quer dizer que não é sagrado nesta época, los que não são sacerdotes, porque lo outro será porção santa a los sacerdotes. Ezequiel 48, 10 diz, la porção santa que pertenecerá a los sacerdotes será de 25,000 cañas al norte, 10,000 de anchura al occidente, y 10,000 de ancho al oriente, y 25,000 de longitud al sur, y el santuario de Jehová estará al medio de ella. Entonces usted ve la diferencia entre las ciudades, los que habitarán las ciudades, y los que terán porción santa, que son los sacerdotes. Después usted ve en Ezequiel 48, 12 adelante, dice el siguiente: ellos tendrán entonces como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de los levitas, y la de los levitas al lado de los límites de los sacerdotes será de 25,000 cañas de longitud. Ahí habla la anchura y la longitud. No venderás nada a ellos, ni permutarán, ni traspasarán las primicias de esa tierra, porque son cosas consagradas al Señor. Gloria a Dios. Entonces las primicias de la tierra son consagradas al Señor. Y nosotros, los que son consagrados al Señor, los 144,000, ellos hablarán lo que en Salmo está hablando, hablarán las cosas escondidas desde los tiempos antiguos, porque el Señor restaura primero los 144,000, restaura a la palabra,
revela la palabra, revela los misterios, y para revelar al pueblo, después de hacer ese trabajo de restauración, de redención, lleva a una tierra a vivir el milenio. Y cuando va a vivir ese milenio, la enseñanza continúa, porque hablarán las cosas escondidas desde los tiempos antiguos y contarán de generación a generación las venideras y las alabanzas del Señor, y no las encubriremos a sus hijos, todos sabrán. Entonces, gloria a Dios, es como que un evangelio nuevo comienza a brotar ahí. Imagina contar todos los hechos y todo lo que nosotros vivimos y pasamos en todo ese tiempo para dar esperanza y alegría a todos. Mira, ustedes venceron, pasaron por eso, mira que pasaron los padres por todo esto. Entonces eso todo el Señor revelará nesse tempo de milênio, um tempo sem interferência cultural de nada, sem interferência de cultura, de nada mais. Glória a Deus, aleluias. Assim será o Senhor. E nesse tempo estaremos todos fluindo em amor, em gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. Contra esses tales não há lei, como disse o Senhor. Então, seremos ensinados nesse outro tempo para a glória do Senhor. Amados hermanos, glória a Deus, aleluias. Esta é a pequena palavra que eu les traigo para a glória do Senhor. E meditem sobre ela. E que se o Senhor quer trazer algo sobre suas vidas através dessa palavra, glória a Deus, aleluia, por isso. Que o Senhor te bendiga, te guarde e te fortaleça. Um grande abraço.